Creo que vamos a arrancar. Entonces, el día de hoy nos corresponde esos elementos conceptuales de la educación en salud y que van a marcar como el resto de temáticas que van a ver a lo largo de este curso. Para comenzar, quisiera contarles un poquito los objetivos que nos hemos planteado con el equipo de profesores para que se alcancen o que podamos alcanzar al final de la sesión del día de hoy. Nos hemos propuesto 4 objetivos principales. El primero de ellos, discutir el concepto de andragogía y las principales diferencias con otro concepto que tal vez algunos han escuchado, que es la pedagogía. En segundo lugar, que podamos relacionar los tipos de motivación que existen, las teorías a grandes rasgos, las teorías de motivación, con el concepto de andragogía y pedagogía, que podamos comprender esos modelos actuales que nos permiten comprender mejor cómo aprenden los adultos y finalmente generar un espacio de reflexión para que ustedes encuentren aplicabilidad desde el rol que están ejerciendo hoy como profesionales de la salud. Para esto nos hemos propuesto los siguientes temas. El orden de la presentación que seguiremos es el siguiente. Primero vamos a revisar rápido cuáles son esos referentes teóricos que nos permiten comprender la educación tanto de los niños como de los adultos, como hoy la comprendemos. ¿Sí? Posteriormente pasaremos a revisar 4 principios básicos de la educación, aplicables también a la educación en las profesiones de la salud. Luego vamos a ahondar un poquito más en las diferencias entre estos dos conceptos, andragogía versus pedagogía, y posteriormente vamos a hablar el día de hoy de una de las teorías importantes en nuestro campo, que es la teoría de la autodeterminación. Finalmente vamos a generar ese espacio de preguntas y si no las hay, pues daríamos por terminado las sesiones correspondientes al día de hoy. Entonces, aquí vamos a encontrar a continuación una línea del tiempo que nos permite ver aquellas personas que han sido importantes para la comprensión de los conceptos, como ya lo había mencionado, como lo comprendemos hoy en día. Tenemos a Piaget, que ya vamos a ahondar un poquito más en cada uno de ellos y sus postulados, también a David Ausubel, a Lev Vygotsky, a Lawrence Kohlberg, a David Cole, y digamos que más recientemente existen la conformación de ciertos grupos en educación en profesionales de la salud, el grupo de Canadá, el grupo de Holanda, el grupo de países, pues de países iberoamericanos, el grupo inglés, que conformado por muchas otras personas que lo que hacen es precisamente refutar algunas de estas teorías o mostrar avance en algunos de los conceptos que vamos a presentar más adelante. ¿Cuál es el objetivo de presentar a todos estos personajes? Pues entender que no es algo reciente, si es algo que ha venido la educación en profesiones de la salud o la educación médica, es algo que ha venido en auge en los últimos 30 años. Sin embargo, tiene sus bases, sus antecedentes desde mucho tiempo atrás. Y para comenzar, pues queríamos iniciar con un concepto base que es cómo se podría entonces definir la educación. Y la educación entonces definida como ese proceso permanente de orientación a la persona, a un ser humano que busca precisamente llegar a su plenitud. En otros lugares también lo pueden encontrar como ese perfeccionamiento humano. La educación busca entonces que a través de esa formación permanente el ser humano pueda encontrar plenitud en todas las dimensiones que lo forman como tal, como un ser humano. Y pasamos entonces a 4 principios básicos de la educación que son aplicables independiente de los escenarios donde nos encontremos hoy en día. Es que yo soy un educador de aula, yo soy un educador clínico, estoy directamente en el contacto con el paciente mientras recibo
el estudiante o mientras recibo el residente, o por el contrario, yo soy un educador que va a las comunidades, soy un educador que se encuentra principalmente en un laboratorio, en un escenario de simulación. Independiente de todos esos ambientes de aprendizaje donde cada uno de ustedes se desempeñe, estos principios son aplicables. Vamos a verlos, cada uno de ellos, como de forma detenida, pero aquí los traigo eh, presentados en una sola diapositiva. El primero de ellos es que el aprendizaje es una construcción. Por eso hoy en día creo que ha cambiado un poquito el lenguaje de transmitir conocimientos a construir conocimientos. También vamos a encontrar el co-construir, cómo mis aprendizajes están permeados por otras personas, y entonces estaríamos hablando de ese principio número 2, que es el aprendizaje es una construcción sociocultural. El tercero de ellos es el aprendizaje es una experiencia, y esa experiencia me motiva. ¿Para qué? Para que yo adquiera unas habilidades, y aquí estaría entonces haciendo mención a ese cuarto principio, a unas habilidades confiables que me permiten a mí ejercer de forma confiable para el cuidado, para el servicio, para mejorar la salud y el bienestar de las otras personas. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. El primero, que es aborda el constructivismo, queríamos como dejar una frase que nos resuma y que sea comprensible para todas las personas que se encuentran hoy aquí tomando el curso, y es: aprendemos cuando conectamos lo nuevo con lo que ya sabemos. A eso hace referencia este constructivismo. ¿Quién es el principal? Uno de los principales representantes, lo vimos en nuestra imagen al inicio, David Alswell. Y para hablar entonces nosotros de constructivismo, tendríamos que devolvernos un poquito en el tiempo hacia mediados del siglo XX. Esta es una teoría que nos postula que el aprendizaje se construye, como ya lo habíamos hablado, a partir de conocimientos previos, y nos plantea que la persona, el actor más importante, el principal en todo este proceso de aprendizaje, es precisamente quien está aprendiendo. ¿Sí? Es ese estudiante, ese alumno, ese aprendiz, eh, ese paciente, si yo estoy del otro lado educando para la salud. Por lo tanto, el conocimiento está construido por el que aprende, se basa en la comprensión entonces del que aprende, y el que aprende es el encargado de construir esas estructuras cognitivas a través de las interacciones o de las relaciones con los demás. Y esta teoría marca un antes y un después en la forma como nosotros impartimos la enseñanza, porque los modelos que se venían de enseñanza que se venían implementando hasta ese momento eran centrados en el profesor, clases magistrales, profesor es el que sabe, el estudiante es el que recibe esa información. Vean como los cambios en el lenguaje. Yo te vengo a ofrecer a ti todo lo que tú no sabes, conocimientos, y por lo tanto mis metodologías estaban concentradas o centradas en mí, en el profesor. Cuando ya llega esta teoría que nos postula que el estudiante es principal, ese que aprende es el que va a dirigir como tal su proceso de aprendizaje, es el que la responsabilidad de su comprensión está en sí mismo. Las metodologías de enseñanza viran un poquito y ahora las conocemos como metodologías centradas en el estudiante, en el aprendiz, en el adulto. Y es precisamente, vamos a verlo más adelante, eh, darle esa responsabilidad, ese rol activo al estudiante. Aquí estaríamos entonces hablando de nuestra primera teoría. Vamos a la siguiente, y para dar como esa pequeña introducción hemos decidido hablar o generar esta frase. Aprendemos mejor cuando alguien nos acompaña un poco más allá de lo que podemos hacer solos. Y aquí entonces pasamos a esta teoría, la zona de desarrollo proximal, principal representante Lev Vygotsky.
Eh, y cuando ya hablábamos que el aprendizaje pues se construía y que se construía a partir de esas interacciones y relaciones con los demás, nos trasladamos entonces a inicios del siglo XX, a esa Rusia que en ese momento se encontraba pasando un proceso revolucionario muy grande, y es allí donde se empieza a hablar de la importancia de la interacción de ese profesor con esos alumnos, con esos estudiantes, con esos aprendices. Y son esas interacciones, esas relaciones sociales entre profesor y estudiante, lo que permiten a las personas acercarse a ese conocimiento. ¿Quién era Lev Vygotsky? Lev Vygotsky era un psicólogo judío que pues nos permite comprender cómo los adultos, digamos que marca también una parte importante de cómo los adultos aprenden y los inicios de esas principales diferencias entre la educación en los niños y, y los adultos. Entonces aquí tenemos tres grandes zonas. La central, que es esa amarilla fuerte, brillante, amarillo, creo yo, pollito que ustedes ven en el centro, que es la zona de conocimiento o aprendizaje, que es efectivamente esos conocimientos que ya el estudiante trae consigo, ¿sí? Que ya él aprendió. La zona de desarrollo proximal, y aquí muy importante para nosotros, es ese estudiante que antes se contemplaba que venía vacío, como una tabla rasa, que no sabía nada, de que yo venía como profesora a darle todos los conocimientos. Aquí, en esa zona de desarrollo proximal, que es la que ustedes pueden ver como amarillo quemado, estoy segura si ustedes alcanzan a ver mi flechita, ¿la ven en la pantalla o no la ven? Creo que no la están viendo porque no tengo respuesta de ninguno. Esa zona de desarrollo proximal, que es la que ustedes ven como amarillo quemado, es una zona que se llama como zona de desarrollo proximal, donde el estudiante trae unos conocimientos previos, unas experiencias y la importancia que tenemos aquí como profesor para permitir, facilitar que esos conocimientos puedan pasar al área de aprendizaje, ¿sí? Precisamente cómo se construye de las relaciones con los demás dependerá de ese profesor, de las habilidades que tenga para que los conocimientos que se encuentren allí puedan progresar a la zona de conocimiento o de aprendizaje. Para nosotros en profesiones de la salud que trabajamos en equipos multidisciplinarios y que además tenemos una particularidad donde tenemos pacientes, familiares de esos pacientes y, por qué no, profesionales de otras disciplinas, eh, ellos también van a jugar un papel importante en esa zona de desarrollo próxima. Sin embargo, nuevamente, pues aquí queremos hacer énfasis, son las habilidades de ese profesor en la planeación de cada uno de sus encuentros con sus estudiantes, de las diferentes estrategias que implemente, las que van a permitir que esa persona pues pueda trasladarse a la zona de conocimiento. De igual forma, que sería, digamos que lo que no estamos buscando aquí, eh, yo como profesor puedo hacer que se quede en una tercera zona, que es esa zona que ustedes pueden ver aquí, gris, que es la zona de no conocimiento, donde no voy a encontrar aprendizaje, donde voy a encontrar tal vez dificultades en que esa persona se pueda como eh, motivar hacia el aprendizaje, y también va a depender de esas habilidades que yo tenga como profesor. Si no permito o si no identifico cuáles son esos conocimientos previos que probablemente yo necesito reforzar para que para que llegue a esa zona de aprendizaje. Lev Vygotsky es conocido entonces como el Mozart de la educación. Muere muy joven por una enfermedad respiratoria, y creo que uno de sus principales cambios es que no solamente se responsabiliza
con su teoría, unos principales cambios con su teoría y que marca también ese diferencial es que con su teoría se deja de responsabilizar solo al estudiante cuando no aprende, es que le va mal porque es desjuiciado, es que le va mal porque definitivamente no hace las cosas, es dónde está mi responsabilidad también como profesor, como facilitador de ese aprendizaje, como docente clínico, si estoy en estos momentos en el acompañamiento clínico de cada uno de los estudiantes para permitir que esos conocimientos previos se trasladen a la zona de aprendizaje. Ese sería nuestro segundo principio, básico, independiente como tal del ambiente de aprendizaje en el que me encuentre. Pasamos entonces a un tercer principio y es aprendemos haciendo, reflexionando y aplicando, que creo que también muchos lo hemos escuchado mencionar si nos encontramos en el área de la educación y es el aprendizaje experiencial de David Cole, que es uno de sus principales representantes y que lo llevó precisamente a la creación de este su famoso ciclo. Ustedes, espero que todos hayan tenido la oportunidad de ver que durante sus prácticas el experimentar cosas nos puede llevar a una observación como más profunda de eso que está sucediendo y posteriormente esa observación nos lleva a reflexionar. La reflexión posterior que sucede a esa experimentación va a hacer que yo pueda formalizar un concepto y generar a partir de esas concepciones una acción concreta. De eso se trata este ciclo. ¿Cómo yo puedo, a partir de una experiencia específica, concreta, se despiertan una serie de sensaciones que me llevan a investigar un poco más y a partir de esa investigación generar unas reflexiones que me van a permitir comprender mejor o construir conceptos o reforzar conceptos y finalmente que esto que yo estoy haciendo me lleve a tomar una acción? Me avisan si la conexión se pierde. Estoy hacia las afueras de Bogotá y ha empezado a llover de forma importante eh, y probablemente la conexión empiece a fallar en estos momentos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo concreto. Ustedes pueden ser profesores clínicos, docentes clínicos o profesores que se encuentren en estos momentos acompañando a sus estudiantes en la comunidad, en escenarios de simulación, etcétera. Y ustedes pueden aplicar específicamente esto en esos escenarios. ¿Sí? Yo estoy en el área asistencial, me encuentro con el paciente. Posteriormente, eh, pregunto al estudiante qué pudiste sacar de eso, de ese encuentro que tuvimos, qué reflexiones te generaron, qué conceptos pudiste tú aquí aclarar, construir, qué dudas pudiste resolver. Y a partir de esa experiencia con ese paciente, de ese encuentro con ese paciente, cuál va a ser la acción que vas a tomar. Y pasemos entonces a una última teoría que nos afianza un poquito este cuarto principio, que es el que nos lleva a generar habilidades confiables. Creo que esta es una imagen que también es muy frecuente para nosotros desde la educación de las profesiones de la salud. En la educación médica la hemos visto constantemente, hablar de esas competencias que se requieren como profesionales de la salud. La postula Carlos Brailovsky. No la postula, es uno de los que aporta, un argentino médico, se forma en epidemiología y en ciencias de la salud. Posteriormente se traslada a Canadá, empieza a trabajar en Canadá en la postulación de estas competencias, el profesionalismo, ser un buen comunicador, el colaborar con otros profesionales de la salud y colaboración también con el sistema de salud. ¿Para qué? Para que se pueda ofrecer un buen servicio y se mejore en últimas la salud y el bienestar de las personas. Debe ser un líder en los diferentes campos donde ejerza, que sea un defensor como tal de la salud y académico.
Esto es precisamente lo que nosotros esperamos de nuestros estudiantes, independiente de esa rama de la salud donde yo me encuentre en estos momentos desempeñando. Al mismo tiempo, no se trata solamente de formarlos competentemente para que ejerzan su profesión, sino qué tan confiable es este profesional para ir y ejercer. Necesita supervisión, hasta qué punto, hasta qué grado de supervisión necesita al momento en el que yo entrego ese diploma a ese profesional. Entonces aquí retomamos esos cuatro principios que había mencionado previamente y que son fundamentales para cualquier escenario de educación en las profesiones de la salud. Nuevamente, el aprendizaje se construye, el aprendizaje es una construcción sociocultural, el aprendizaje es experiencial y esa experiencia motivadora es la que me lleva a fortalecer o a formar unas competencias, unas habilidades confiables para ejercer mi profesión. Y entonces aquí, como ya lo habíamos mencionado antes, la educación médica busca integrar esa enseñanza de profesionales que van a ir a ejercer y la asistencia al paciente. Hoy también es frecuente encontrar dónde queda entonces el aprendizaje centrado en el paciente. Y creo que muchos modelos están virando a eso, hacia cómo sirvo a las personas a las que yo estoy atendiendo en estos momentos. Y pues quiero mostrarles precisamente que la integración parte de que si yo tengo un modelos que le den esa responsabilidad al aprendiz, al estudiante, al alumno, como principal responsable de su proceso de aprendizaje, se va a ver permeado en la asistencia que ese estudiante proporcione a sus pacientes, ¿sí? Así lo estamos viendo nosotros. Es como yo integro la enseñanza versus esa asistencia a mis pacientes o a las familias de mis pacientes. Inicialmente, modelos centrados en el profesor, recuerden, yo el único que sé, el estudiante llega como una tabla rasa, sin nada de conocimientos, el único que sabe es el profesor, por lo tanto las metodologías iban más centradas eh, con el profesor expone, el estudiante copia, el estudiante de memorización, de transmisión de conceptos, versus ahorita el estudiante trae también unos conocimientos previos que son muy valiosos, unas experiencias previas que yo debo incorporar a mis procesos de aprendizaje, unas actitudes, unas creencias, una cultura que de alguna manera permea ese proceso educativo y por lo tanto debo modificar mi metodología de enseñanza para que sea el estudiante quien asuma esa principal responsabilidad, llamémosla así. Y entonces aquí eh, mostrarles que la educación médica o la educación en las profesiones de la salud, porque a veces si hablamos de educación médica podemos pensar que solamente es para los médicos y no, aquí estamos involucrando precisamente a otras profesiones de la salud porque nuestra educación sí tiene algunas particularidades con respecto a otras disciplinas, eh, se convierte en sí mismo en una disciplina en sí misma, que como les mencionaba antes, que pues creemos que es reciente, auge en los últimos 30 años, pero vemos como muchas personas previamente han marcado la ruta para que la educación médica se convierta en sí en una disciplina. Y así nosotros no seamos profesores, docentes clínicos, etcétera, todos los que trabajamos en el área de la educación, en la salud, perdón, tenemos un rol de educadores. Y aquí creo que es una de las cosas como más importantes, ¿sí? Aunque nosotros no lo hayamos planeado, ya sea porque estamos trabajando en hospitales universitarios, porque el trabajo que a mí me corresponde en estos momentos me permite ir a la comunidad y tener profesionales formándose conmigo,
porque el que tengo allí como parte de la comunidad también hace parte de un actor en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, y ser entonces un educador médico es como ser una persona que tiene un internista, un neumólogo, un neurólogo, un médico familiar, eh, un trabajador social, una enfermera, eh, una fisioterapeuta especialista en movimiento. De igual forma, yo tendría que formarme para ejercer este rol como educador. Y aquí la invitación, pues es precisamente a esto. Digamos que este curso, como lo hablaba el doctor Erwin al inicio, es una forma de iniciar el camino y los felicito precisamente porque ya han comenzado esa ruta. Hoy la formalización de la educación médica nos lleva a tener desde pequeños cursos, diplomados, especializaciones, maestrías e incluso doctorados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos visto una problemática muy grande y es que nosotros como profesionales de la salud pocas veces recibimos instrucción en esos principios básicos de educación. Y ya nos dimos cuenta que, así lo hayamos planeado o no, en la mayoría de nuestro ejercicio profesional, la mayoría de las veces, debemos ejercer un rol como educadores. Y aquí entonces los quiero invitar a un primer ejercicio de reflexión. Y miren que es muy fácil. Sé que somos 16 en este momento en la sala, 17 con Paula, 18 conmigo. Y lo que les voy a invitar es a que ustedes escuchen esta pregunta, se tomen unos 2 minuticos y voten a través del chat. Entonces voy a leer la primera pregunta. Piensen en una experiencia en la que ustedes aprendieron algo importante para su trabajo hoy en día en el área de la salud. Que en realidad ustedes digan, venga, yo la aprendí, no la tengo que volver a revisar, la tengo clara. Y van a pensar entonces por qué ustedes creen que esa experiencia fue efectiva. A, van a votar A, si la consideran que fue efectiva porque fue práctica. B, si la consideran efectiva porque vieron una aplicación real, inmediatamente la aprendieron, posterior a haberla aprendido, la pudieron aplicar. C, porque lo vivieron en un caso real, era algo que les estaba sucediendo en ese momento y por lo tanto fue una forma más efectiva en la que ustedes pudieron contrastar em, eso que estaban viendo con lo que estaban viviendo. O D, porque hubo una persona que los inspiró, ¿sí? Esa persona que trató de acompañarlos en esa enseñanza, en ese momento los inspiró de tal manera que fue lo más efectivo para ustedes. 2:13 en mi computador, a 2:15 volvemos. Piensen en esa experiencia y respondan. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos los que participaron. Y vemos aquí entonces algunas de sus respuestas. A los demás, pues es una invitación a votar. Vamos a hacer un segundo ejercicio de reflexión y ya posteriormente pasamos a
revisar un poquito eso que ustedes contestaron. Entonces, en esta creo que la mayoría vota por C y D. Vamos a volverlas a leer. C porque lo vivieron en un caso real. D porque la persona que se los enseñó los inspiró. También hay algunas personas que consideran que fue efectiva porque fue práctica. Aquí gracias, Jonathan. Y hay una sola persona que considera que fue efectiva porque lo puede aplicar inmediatamente. Muy bien. Nos vamos entonces con este segundo ejercicio y vamos a utilizar como la misma metodología. Leo la pregunta y posteriormente ustedes votan en el chat. ¿Qué los motiva o qué creen ustedes que los motiva a aprender más ahora como adultos? Eh, la nota para aquellos que están estudiando en estos momentos. eh, Piensen en ese estudiante que ustedes probablemente reciben o cuando ustedes ingresaron a la universidad, cuando ya están haciendo algún curso de educación continua. ¿Qué es lo que más los motiva? La nota, eh, el jefe, porque es una directriz específica, porque qué va a pensar de mí si me va mal, porque es la normativa, ¿sí? Como tal, pues esa es mi motivación principal. Quiero crecer en la empresa y pues mi jefe tiene que ver que yo cumplo con esto o con esto en particular, porque me permite resolver un problema. Tengo una necesidad en particular. Para mí, por ejemplo, puede ser uso de IA para la planeación. Necesito agilizar mis procesos de planeación de clases. Ahorita con más de 300 estudiantes, por lo tanto tengo que aprender a utilizar alguna herramienta de IA y por eso me matriculo, porque me va a permitir resolver esta necesidad en particular o porque hay una situación difícil con un paciente, con la comunidad, eh, con otro colega con el que yo me encuentro en estos momentos en mi proceso de formación y esto que voy a hacer me va a permitir resolverlo. Vamos a dar otros 2 minuticos, son las 2:18 en mi computador, volvemos a las 2:20. Y ya sé que algunos han votado y se los agradezco. Bueno, y creo que vamos a avanzar y vamos a revisar entonces en esta última partecita. 2:16 creo que podría ser C y D, 2:17 que fue cuando dimos eh, eh, el tiempo para reflexionar, la necesidad de resolver un problema, creo que es la que más votaron ustedes, y también de una situación difícil con un paciente o una comunidad que me lleva a aprender o a seguirme formando en eso en particular. Muy bien. Este ejercicio entonces ya lo ha hecho mi profesor, alguien a quien yo respeto mucho y del cual voy a tomar alguna de sus comentarios que utiliza en algunas de las presentaciones en las que lo he podido acompañar. Es el director de la maestría en educación médica de la universidad y como les conté, ha sido mi profe en diferentes escenarios. Cuando yo me encontraba haciendo la residencia médica, eh, hice una rotación electiva de neurología y quien me acompañó, mi docente clínico en ese momento,
quien me acompañó durante mi proceso de formación, y posteriormente ha sido mi profe en toda la formación que he tenido en la educación médica como disciplina, director de mi maestría, y pues ahorita colega, trabajamos juntos en el Departamento de Educación Médica aquí de la Universidad de La Sabana. Entonces tomo de él, Jorge Alberto Restrepo Escobar, estos comentarios que eh, él ha podido, digamos que, reflexionar de postular ejercicios similares al que les acabo de hacer en otros escenarios, en otras charlas magistrales o en otras conferencias donde él ha estado. Eh, para llegar a estas conclusiones, digamos que sus instrucciones eran claras, los participantes debían tener en cuenta las características de ese proceso, ya fuera de aprendizaje o de enseñanza, todos esos elementos que fueron importantes al momento de aprender algo o al momento en el que ellos Yo voy enseñaron tocando. algo que, creo que hay un micrófono abierto, o hay alguna pregunta, creo que no, que se abrió un micro. Esos factores asociados importantes y que también tuvieran en cuenta las motivaciones que los llevaron a aprender y a enseñar algo significativo. Y miren lo que el profe ha encontrado en esos diferentes escenarios y creo que el ejercicio de reflexión va también a que cada uno de ustedes piense si estos elementos son importantes para ustedes, ya sea el momento en el que aprendimos, como lo vimos en la primera pregunta de reflexión, o al momento de enseñar. Es ese esfuerzo que se requiere para alcanzar los logros planteados. ¿Sí? A veces las cosas tan fáciles, lo que se nos da tan fácil, no le damos la significancia que merece. Yo creo que aquí personalmente tengo que encontrar un balance. Lo que se me sale de las manos que me queda muy difícil, pues finalmente tampoco me lleva a que ese aprendizaje sea significativo o que esa enseñanza sea significativa porque me desgasta hasta tal punto que digamos que no la veo, no la veo como importante para mí. Entonces, personalmente creo que sí hay que tener un balance, ni tan fácil ni tan difícil. Requieren planeación del proceso para enseñar. Es muy importante la planeación, pero veamos que cuando hay un proceso de aprendizaje, cuando yo he aprendido algo, denoto que hay unos pasos que se han seguido, una forma en la que se ha entregado tal vez ese lenguaje, esos conceptos que me ha permitido empezar de una base de esos conocimientos previos que yo tenía y que me ha permitido llegar a otro punto en mi proceso. ¿Sí? Y veo el esfuerzo del profesor cuando aprendo, de ese paciente cuando aprendo también de mi paciente, de ese colega cuando yo estoy aprendiendo de mi colega. Y lo mismo cuando yo veo que el grupo al que estoy acompañando como docente logra los resultados. Es porque hay un proceso que me ha permitido una planeación, que me ha permitido llevarlos de un punto inicial a un punto B en ese proceso de aprendizaje. Porque también es importante aquí hablar de todas las estrategias utilizadas para llegar de ese punto A ese punto B, ya sea en la enseñanza o en mi proceso propio de aprendizaje. ¿Sí? Y yo, definitivamente uno se siente más cómodo con una estrategia o con una gama de estrategias, pero los grupos son cambiantes, las necesidades en salud son cambiantes, muy cambiantes, creo que todo lo hemos vivido, las necesidades en educación igual. Y así yo me sienta más cómoda con este grupo de estrategias, yo no puedo desconocer que existen otras más y que debo, dependiendo de esas personas con las que yo me encuentre y que empiece a acompañar en sus procesos de aprendizaje, modificarlas, ¿m? Fortalecer tal vez estas, dejar a un lado por algunos momentos estas que tengo aquí. También señalaban las personas que han hecho estos ejercicios de reflexión previamente, eh, la importancia de la motivación, cuál es ese interés que hay detrás para aprender algo, para enseñar algo. ¿Sí? ¿Cuáles son las motivaciones de el obtener ciertas habilidades o de reforzar, de mejorar ciertas habilidades? ¿Sí? ¿Qué tan satisfecho me encuentro yo de haber progresado, de hacer un ejercicio profesional mejor?
de sentirme más competente para comunicar, de sentirme más competente para liderar. Otra de las cosas que también mencionaban que es muy importante más para ellos y que creo que nos lleva precisamente a esto que estoy buscando es que cada uno piense si para ustedes es importante que esos aprendizajes sean duraderos en el tiempo, que sean sostenibles, ¿sí? Que yo lo recuerde, no de memoria, pilas, no solamente de memoria, en unos 3, 4 años, sino que precisamente yo no te va a devolverme a las bases, sino que cada vez encuentre como progreso en eso, en ese punto B que dejé o que mi profesor me acompañó a dejarlo en el punto B, como yo lo he podido llevar a diferentes puntos C, D, E a través del tiempo. Porque las experiencias que son efectivas también se destacan los procesos de supervisión. ¿Quién fue ese profesor importante para ustedes? Profesor que puede ser en primaria y que muchos cuando nos preguntaban, diga, piensen en ese profesor que a ustedes les marcó la vida, esa persona que les enseñó algo importante y muchos nos devolvemos a la primaria, muchos nos devolvemos a nuestra casa, ¿sí? Mamá, papá, nuestra familia como principales guías en facilitadores de sus procesos de aprendizaje. También consideran esas experiencias importantes donde se han podido romper paradigmas y en educación sí que se han roto y sí que se siguen rompiendo. Y finalmente, creo que una de las cosas más importantes es porque se generan un recuerdo grato, porque hay satisfacción. Si fue una experiencia donde ustedes lloraron, donde fue muy angustiante, donde no fue nada gratificante, yo creo que precisamente no son las experiencias que ustedes trajeron a la memoria cuando hicimos la pregunta uno o la pregunta 2. ¿Sí? Es una experiencia que probablemente yo no quiera volver a repetir, que en el momento en el que yo me encuentre en una situación similar, me bloqueo, ¿sí? Escuchen a sus estudiantes, profe, yo lo estudié, pero estoy bloqueada, la verdad estoy en ceros, no sé qué pasó. ¿Qué estoy haciendo o qué está pasando? Porque probablemente no sea solamente responsabilidad mía. ¿Qué está pasando en estos momentos que el estudiante está recordando una experiencia previa no grata, no satisfactoria y por lo tanto ahí no voy a conseguir que él aprenda nada? ¿Cómo puedo cambiar eso? Si lo traslado a un paciente es igual. ¿Sí? Si yo estoy tratando de hacer un ejercicio de educación, de consejería en ese momento con mi paciente, eh, eh, cese de tabaquismo o actividad física para pérdida de peso, e inicio con las mismas palabras, e inicio de la misma manera, o toco un tema sensible de la misma forma como el profesional de la salud que intentó hacer consejería en la consulta previa lo hizo y le generó un recuerdo no grato, infeliz, estresante, de miedo, yo a ese paciente ya lo perdí. Esa consejería se perdió. Y probablemente el enganche entre médico o entre profesional de la salud, si estoy haciendo también consejería desde enfermería, que ustedes sí que lo hacen, ese momento ya se perdió. ¿Sí? Y no necesariamente por algo que ustedes sean totalmente responsables, simplemente porque estoy evocando una experiencia previa precisamente no satisfactoria. Entonces, ahora vamos a pasar a mencionar esas diferencias que nos permiten ubicar la educación de los niños de una forma diferente a la educación de los adultos. Y aquí entonces yo me voy a volver como hacia los años 70 u 80, donde precisamente se marcan esas teorías que diferencian un aprendizaje versus un aprendizaje en los niños versus el aprendizaje de los adultos. Y aquí hay uno de los principales representantes, que es Malcolm Knowles, que ya vamos a ver cada uno de los postulados, y para tratar como de centrar y de ubicarnos en todas estas teorías, porque esta es una clase o una sesión mejor, poco compleja, porque son muchos referentes teóricos, muchas teorías, buscábamos que con unas frases sencillas ustedes las pudieran aplicar, llevar a su vida real, y es, los niños aprenden por obligación, porque les toca. No sé si obligación sea la mejor palabra, estuvimos buscando, eh, pero digamos que siempre hay alguien más
que lo lleva a ese proceso de aprendizaje versus el adulto que debe aprender o aprende por necesidad. Y esto es muy importante. No sé si estén ustedes relacionados en este momento con la educación en instituciones de educación superior, con estudiantes de universidad o en qué campos se estén desempeñando específicamente, pero sí marca, si por el contrario me encuentro educando niños, pues cambio un poquito y reviso teorías más hacia cómo aprenden los niños por modelamiento, por obligación, mientras que ese adulto aprende más por necesidad. Y entonces aquí les traigo los 6 principios que propone, que postula este señor, que postuló este señor Michael Nomes, y el concepto de andragogía. Andragogía es el arte y la ciencia del adulto a aprender. ¿Cómo aprenden los adultos? Andragogía. Van a encontrar la pedagogía, que es el arte y la ciencia de cómo aprenden los niños, y en parte sí es eso, pero quiero que hoy nos llevemos un poquito más allá de qué puede hacer la pedagogía para nosotros. Y entonces este señor nos postula estos 6 principios. El primero es que el autoconcepto, el adulto lo tiene bien desarrollado, ¿sí? Los adultos aportan una experiencia considerable al aprendizaje. Por eso no somos tablas rasas. Tenemos unas experiencias previas, unos conocimientos previos, unas actitudes, unas creencias, cultura, que sí o sí va a permear ese proceso de aprendizaje. El adulto debe tener una disposición para aprender dependiendo de esas necesidades particulares que ya ustedes contestaron en ese ejercicio de reflexión. ¿Cuál es esa necesidad que ustedes quieren responder y que los motiva como tal a aprender? Los adultos tienden a tener un enfoque centrado en el problema. Generalmente nosotros estamos motivados internamente hacia ese aprendizaje, y aquí es una de las diferencias grandes que vamos a ver más adelante con los niños. La motivación principal es externa. No quiere decir que nosotros como adultos no tengamos motivaciones externas que nos lleven a aprender o que nos lleven a buscar ese aprendizaje. Sí las hay, las vamos a ver también ahorita, posteriormente, pero predominan las motivaciones intrínsecas. Son esas tendencias espontáneas de las personas para ser curiosas, para interesarse por alguna situación en particular, para seguir buscando esos desafíos, ese retarme a mí constantemente para aprender algo nuevo y que me lleve a poder ejercitar y desarrollar más las habilidades que yo ya tengo. Esas son las motivaciones intrínsecas, las motivaciones eh, que predominan en el adulto. Y el sexto postulado es, los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. ¿Sí? Entonces, vámonos a esa época de por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Porque esto es importante. Profe, porque esto es importante saber. ¿Lo voy a utilizar más adelante? ¿Cuándo lo voy a utilizar en mi carrera? Pensemos, yo me devuelvo un poquito a las básicas de las fórmulas, cuando tal vez en ese momento donde no teníamos la aplicabilidad, no le veíamos el por qué esto era importante saberlo, y cómo cambia la percepción, el interés, cuando yo ya veo aplicación real a esas formas. La andragogía entonces es adultos, y cuando hablamos de motivaciones, la motivación intrínseca es característica de la educación superior. Eh, si bien es cierto que hoy tenemos estudiantes que están ingresando a las universidades aproximadamente entre 15 y 16 años, aquí es frecuente entre 17 y 18, pero también tenemos grupos de estudiantes que salen de 16 años y uno que otro más escaso aún, pero los tenemos de 15 años. Eh, Desde el momento que ingresan a la universidad deben ser considerados adultos, dependiente de su edad como tal biológica. Y en ese momento yo debería estar buscando
responder cada uno de estos postulados para facilitar el aprendizaje de ese adulto. Por otro lado, la pedagogía, entonces, se considera el arte y la ciencia de enseñar y educar a los niños. Aquí ya tenemos diferentes eh, referentes teóricos que están en nuestra primera imagen, Piaget y Colbert, que son pues los principales autores que eh, nos hablan de ese funcionamiento cognitivo de los niños, sin decir que otras personas no lo hayan hecho, y marca una diferencia importante en cómo el profesor debe estructurar esos procesos de aprendizaje en un niño. ¿Sí? Hay múltiples teorías, tanto en primaria como en secundaria, y pensemos entonces los diferentes estímulos que nos daban todo el tiempo, constantemente, cuando estábamos eh, en nuestros colegios. Pensemos más pequeños aún en nuestros pre-kinder, el sellito. Entonces, si alguien en estos momentos tiene precisamente familiares, hermanos, hijos, sobrinos, nietos que estén en ese momento de la educación preescolar y la emoción que les da salirles y mostrarles que les fue bien con el sello. El sticker, la izada de bandera. Muy bien, hoy lo hiciste muy bien. El aplauso. La canción para recordarle que lo que está haciendo está bien. ¿Sí? La cantidad de estímulos dependiendo también de la edad de ese niño. Entonces, característico de estudiantes de colegio, motivación extrínseca, la nota, ¿m? Ya un poquito más grande. La nota tengo que pasar, la beca, el regalo al final del, no sé cómo se diga hoy, pero nosotros lo hablamos corte académico, periodo académico, trimestre académico, el regalo a mis papás, el helado prometido, el poder utilizar el celular en mis vacaciones. Esas son como las dos grandes diferencias. Nuevamente, yo quería como que no lo veamos que nosotros como adultos no tenemos motivaciones externas. Claro que las hay. Para mí también es importante que me vaya muy bien académicamente. Para mí también es importante la nota, ¿sí? No es lo más importante ni es lo único, pero sí es importante. Si yo me encuentro en un proceso de un curso donde me dicen que debo finalizar, de que para que se me apruebe y se me dé el certificado tengo que tener, además del 80% de la asistencia, sacar el 80% bien en todos los quizzes, claro que es importante, pero no puede ser lo único, ¿sí? O no debería ser lo único. Si yo hago este curso extra, probablemente mi salario mejore en este porcentaje específico. Claro que es importante, claro que es importante. Y esa motivación es externa. Si yo hago o mejoro o me certifico en esta habilidad en específica, puedo crecer a nivel, en mi campo, por ejemplo, a nivel profesoral, o puedo ascender y ya no voy a estar en esta área específica en mi empresa, sino voy a pasar a liderar un grupo de profesionales de la salud. Claro que eso es importante. Y dentro de las cosas que para mí son importantes está ese reconocimiento, eso externo, ese prestigio, etcétera. Eso es un motivador externo, pero no es lo que guía mis procesos de aprendizaje como adulta. Esas son entonces como las dos principales, pues las principales diferencias entre pedagogía y andragogía. Y yo les decía que quería que ustedes se llevaran un poco más de pedagogía, cómo aprenden el arte y la ciencia de los niños, cómo aprenden los niños, cómo aprenden en el colegio. Sí, eso sí es. Pero también quiero que lo veamos un poquito más allá antes de que saliera estas diferencias grandes entre aprendizaje del adulto y aprendizaje de los niños. Pedagogía también es vista como una ciencia o disciplina que se ocupa de teorizar y reflexionar sobre el actuar educativo. La pedagogía tiene dos bases, dos columnas fundamentales, dos palabras que se asemejan mucho,
que son la enseñabilidad y la educabilidad. Un minutico que creo que no ha salido esa imagen. La enseñabilidad y la educabilidad. La educabilidad entonces hace referencia a esa persona que aprende y las diferentes formas en las que se aprende. Tiene que ver entonces con atributos personales, con actitudes, con la motivación de esa persona. Mientras que la enseñabilidad es la ciencia en sí, ese atributo de la ciencia de la enseñanza y es ese conocimiento, esas bases conceptuales de la disciplina como tal, de lo que yo estoy enseñando en ese momento. Aquí utilizo algunas palabras que de pronto no son comunes para todos, conocimientos epistemológicos de esa disciplina en particular que yo quiero enseñar. Entonces, es en sí esos conceptos que esta disciplina en particular me exige para yo poderla enseñar. Mientras que la educabilidad es yo que tengo que tener en cuenta de esa persona que va a ser la que se va a educar. ¿Sí? Esas características propias de la persona y las formas en las que esa persona aprende. Ya creo que todos lo sabemos, no todos aprendemos de la misma manera y por lo tanto necesito pensar que yo no estoy educando a una sola persona, sino que tengo un grupo con ciertas particularidades, con motivaciones diferentes, con formas de aprendizaje diferentes, con unos conocimientos previos diferentes, con unas experiencias previas diferentes. Y entonces la pedagogía vista en nuestra educación de profesionales de la salud puede ser una guía para nosotros como facilitadores, ¿sí? Sobre todo en aquellas personas que apenas están iniciando su formación en profesiones de la salud. Hablemos de esos primeros, esos primeros semestres o esos primeros meses de un curso, de esos primeros días, de esas personas que apenas se empiezan a acercar al área de las profesiones de la salud. ¿Y cómo puede ser entonces la pedagogía ser nuestra guía? Primero, como en nuestro rol docente, en nuestro rol facilitador, ese profesor central, la pedagogía nos va a ofrecer una estructura, guía y conocimiento fundamental, especialmente en las áreas básicas. Recuerde que era la pedagogía. Las bases de mi disciplina, de lo que yo voy a enseñar y tener en cuenta ese que aprendo. Por lo tanto, si yo soy consciente de esto, la pedagogía puede ser mi guía en el momento de planear, en el momento en el que yo me vaya a encontrar con estos estudiantes. Los estudiantes, sobre todo en los años preclínicos, dependen del docente para orientarse y acceder a esos recursos de aprendizaje. Miren que aquí sí se relaciona mucho con cómo aprende el niño, sin decir que es un niño, pero sí requiere mayor supervisión, mayor acompañamiento por parte del profesor. Mientras que a medida, sí, no estoy segura si todos tienen la oportunidad de tener tanto estudiantes o de acompañar los procesos de formación de personas en sus inicios y luego volverlos a acompañar en el final y se van a dar cuenta de que al inicio ese estudiante está esperando que el profesor le diga de dónde leer, que le entregue la guía, que le entregue, hoy en día ya no la guía, que le entregue el artículo, que así él vaya y lo encuentre en internet. Ay, profe, ¿por qué no me lo baja y me lo entrega? Pero, profe, dígame cómo estudiar, qué es lo que tengo que hacer. Lo mismo con mi paciente. Al inicio, si es la primera vez que yo estoy haciendo mi ejercicio de consejería, probablemente él esté esperando que yo le entregue mi folleto, que yo le entregue mi mensajito, que le diga cómo se debe tomar eh, cada medicamento, como que no le doy esa responsabilidad del mismo de qué es lo que usted puede hacer. Por lo tanto, en esos primeros años de formación, el estudiante es más dependiente, ¿sí? Se genera más dependencia de ese facilitador del aprendizaje, es decir, ustedes, nosotros. Enfoque del aprendizaje. La pedagogía ayuda a establecer el dominio de los contenidos y asegura que se adquieran los conocimientos y las habilidades esenciales en ese proceso de aprendizaje. Y por último, la motivación. Aunque
intrínseca, ya lo habíamos hablado y creo que ya me extendí mucho. Existen unos motivadores externos muy importantes en esos primeros momentos. Eh, las notas, las evaluaciones, esa retroalimentación, que yo te diga a ti, te fue bien, has mejorado, eso también es importante en esos primeros años de formación. Y pasamos entonces a nuestra última teoría del día de hoy. Existen muchos más, como yo les decía, que creo que las podemos ir abordando. Tenemos dos sesiones más, una que es el próximo encuentro, el 9. Vamos a hablar entonces de metodologías eh, activas y creo que podríamos hablar de otras teorías que también son importantes, pero esta en particular, eh, la teoría de la autodeterminación. Los dos principales como representantes son Edward Dacey y Richard Ryan en el año 77, dos jóvenes también psicólogos de la Universidad de Rochester postulan esta teoría de la autodeterminación. Esta teoría tiene 7 principios, no los vamos a ver aquí. El segundo principio, si mal no recuerdo, nos habla de estos 3 principios fundamentales, eh, necesidades básicas de nosotros como seres humanos. Esta teoría de la autodeterminación entra un poquito a debatir que la mejor manera de motivar a las personas, a los seres humanos, es que al lograr realizar ciertas tareas en particular se les da una recompensa, ¿sí? Que es como romper nuevamente lo que veníamos hablando eh, de la diferencia con los niños. Aquí entonces voy a hablar más de esas teorías que me llevan a esa motivación intrínseca. Entonces, estas son 3 necesidades innatas psicológicas humanas: la necesidad de la autonomía, de la competencia y del relacionamiento con los otros. Y esta teoría también nos habla del funcionamiento óptimo en términos de bienestar y comportamiento. Si yo tengo estas 3 necesidades satisfechas, voy a lograr mayor éxito académico. La primera de ellas, entonces, es la autonomía y es esa necesidad de experimentar la capacidad de decidir, que sea yo quien decida, que pueda yo sentirme que soy el iniciador de mis propias acciones, que yo soy el responsable como tal de mis propias acciones. La segunda necesidad innata es competencia, tener éxito en las tareas difíciles, que bien se siente cuando uno lo logra, ¿sí? Así haya sido difícil, lo pude hacer, yo siempre puedo alcanzar esos resultados esperados. Por eso yo les decía, creo que aquí misma me estoy contestando mi respuesta: ¿qué pasa si se hace tan difícil que finalmente no lo logro? Pues no estoy haciendo... eh, no estoy dándole como respuesta a esta necesidad humana. Finalmente nunca lo logré. Y yo necesito ver que sí lo logro, a pesar de que sea difícil. Y por último, el relacionamiento, que es ese sentido de respeto mutuo, de afecto y de confianza entre todos los involucrados en ese proceso precisamente de enseñarse a aprendizaje. En otros lugares lo hablan de ese estar conectado o estar enganchado con el otro. Entonces, esta teoría, muy relacionada con la motivación, con otras teorías de motivación también hay varias teorías, pero nos vamos a centrar en estas dos: intrínseca, extrínseca. Lo que finalmente anhela una persona es ser el responsable de su propia existencia, sentir confianza en lo que hace y ser competente en eso que está haciendo, y finalmente ser feliz y poderse relacionar con los otros. Las 3 necesidades humanas y cómo llego a ellas. Me avisan, porfa, si se llega a perder la conexión, porque aquí volvió a comenzar la lluvia afuera. Pasamos entonces a eh, una última, creo que ya vamos cerrando: estructuración del proceso de aprendizaje en el adulto. Y aquí quiero presentarles esta teoría. Precisamente, una teoría es
un consolidado de conocimientos y está allí es para que ustedes la conozcan y decidan o apoyarla o refutarla. Eso es como principalmente lo que está allí. Yo no soy quien para decir, esta es la teoría que guía todos los procesos de aprendizaje, es 100% veraz. Digamos que eso no es mi campo ni mi intención o ni nuestra intención a lo largo del curso, sino presentarles una serie de teorías que la invitación es a que cada uno como que pueda indagar y profundizar un poquito más. Eh, Tenemos entonces estas cuatro fases. La primera, la fase de disonancia. La segunda, la fase de refinamiento. La tercera es la fase de organización. Y la cuarta, llamada fase de retroalimentación. En la primera fase, que es la fase de disonancia, usted cuestiona todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eh, y eso, un minutico, un minutico, listo. Y eso es importante porque es lo que nos lleva a la búsqueda de nueva información, ¿sí? Venga, lo que le está diciendo, ¿será que sí es cierto? ¿O esta señora no sabe lo que vino a decir? Es lo que lleva a ese estudiante, pongámoslo en un ejemplo real, a que abra su celular, esos aparaticos que hoy están tan, tan señalados y tan juzgados, que a mí me parece que bien utilizados pueden ser un arma muy bueno tanto para el estudiante como para mí como profesor. Lo puedo utilizar diciéndoles, ¿no me creen? Ok, abran ahí sus celulares, busquen en cualquier herramienta de IA, busquen en Google y corroboren o por el contrario, refuten lo que yo estoy diciendo. Esa es la primera fase, la fase de refinamiento o búsqueda de nueva información. Me voy a perdón, la fase de disonancia, donde se cuestiona el aprendizaje. Perdón. Luego voy a esa base de refinamiento, que es este momento que yo les decía, ya lo cuestioné, voy y lo busco. Voy y lo busco a ver si es cierto lo que me están diciendo, apoyo lo que el profesor me dice o cuestiono lo que el profesor me dice. Yo creo que aquí tiene que haber un balance también, ¿sí? Porque si me cuestiono todo, ¿en qué momento concluyo la sesión? ¿En qué momento me quedo en lograr que los aprendizajes sí se construyan? Sí, siempre estoy cuestionando. Y no sé si alguno tenga la oportunidad de tener estudiantes, pero hay algunas personas que generalmente están cuestionando todo, ¿sí? Y llega también a ser un poco, creo yo, desgastante si ese facilitador no tiene las habilidades para aprovechar eso que está sucediendo y lo coge como algo personal. La fase 3 es la fase de organización o reestructuración de las ideas. Ya recibí una información, la cuestioné, fui y amplié la información que yo había encontrado, la que yo busqué, y ahora debo reorganizar en eso que yo me están diciendo con lo que yo encontré y con lo que yo traía previamente. ¿Mm? Luego haber cruzado estos conocimientos previos, esta información nueva que ya busqué, cómo reestructuro mis ideas. Y finalmente, la fase de retroalimentación, que es una fase fundamental y para nosotros creo que es una de las fases que a veces dejamos a un lado y es qué requiere de mí como facilitador para ayudarle a entender ese proceso. ¿Sí? Mi fase o mi rol aquí como profesor que retroalimenta es fundamental porque ya he hecho las otras tres fases por sí solo y ahora, ¿qué necesita de mí? ¿Qué necesita de mí? Entonces, aquí la andragogía nos permite empoderar eh, a los estudiantes de medicina, engancharlos, darles ese rol principalmente de que ellos van a ser los responsables y los líderes de sus procesos de aprendizaje, ¿sí? Eh, de otros colegas, si yo me encuentro en procesos de formación de adultos, trabajando con otros profesionales de la salud a nivel ya de cursos de educación continua o de educación incluso posgradual. La motivación, entonces recuerden, predomina la motivación intrínseca y el aprendizaje autodirigido. Yo soy el que identifico
eh, mis oportunidades de mejora, planeo qué voy a hacer para mejorar eh, esas oportunidades, diseño una ruta para poder alcanzar esos resultados que hasta el momento no he alcanzado. Esta es una de las teorías que en esta ocasión no tocamos, probablemente toquemos en las próximas sesiones. Se aprovechan las experiencias previas académicas y clínicas del estudiante, ¿sí? En caso de medicina trasladen esto a donde ustedes se encuentran en estos momentos ejerciendo ese rol como educadores. Los estudiantes valoran la flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones sobre su aprendizaje. Recuerden que tal vez cuando nosotros ingresamos a la universidad, a esas instituciones de educación superior, venimos acostumbrados a otro tipo de enseñanza, venimos acostumbrados a que es el profesor el que me da todo. Y hoy en día los modelos educativos se han trasladado a dar mucha autonomía al estudiante y está bien, pero yo personalmente considero que debería ser paulatino. ¿Mm? Eh, Aquí están las lecturas, mire a ver cómo las va a hacer. Estos son los resultados, usted vea cómo llega allí eh, y nos vemos el día de la evaluación, el día del examen. Ah, ah. Esto lo podría hacer de pronto en una persona que esté en su segunda especialidad, que tenga claridad de por qué se inscribió allí, que tenga muchos años de experiencia y necesite certificarse, pero lo tiene claro. Pero con estudiantes en esos primeros años de formación, ¿dónde está ese rol de facilitador, de guía? No, pero es que hay que darles autonomía, claro, a nivel gradual. Aprenden mejor cuando perciben relevancia inmediata. Por eso las preguntas de cuando yo le veo aplicabilidad, cuando yo lo veo en una situación real, para nosotros en profesiones de la salud, muy útil los casos eh, reales. Yo no me encuentro en clínica, utilizo muchos, estoy en estos momentos, me desempeño en comunidad, voy con los estudiantes a diferentes municipios de Sabana Centro eh, eh, y los acompaño con poblaciones de condiciones de vulnerabilidad, de diferentes grados de vulnerabilidad, y pues utilizo como mis herramientas casos comunitarios. Trasladen esto a sus ejercicios. Los casos, que ellos lo vean, que ellos sientan que, que lo pueden, que lo están viviendo, es fundamental. Orientación al problema, que es otro de los principios básicos, entonces enfoque centrado en problemas reales en una comunidad, imaginen una comunidad de La Guajira, porque si el área donde yo me desempeño con ellos, en el área donde ellos van a ir a servir, el área donde ellos se están formando en estos momentos, primeros semestres, son los municipios de Sabana Centro. Porque imaginar si ellos ya han ido, ya lo conocen, ya saben que lo que se estoy diciendo es real. Ahí es donde yo digo, aprovechen esos recursos que ustedes tienen. Eh, Permite también el desarrollo de habilidades superiores cognitivas, pensamiento crítico, razonamiento clínico, etcétera. Y ese rol de facilitador que es nosotros como guías liderando o marcando como una posible ruta de esos procesos de aprendizaje, pero recuerden que los principales líderes y los responsables son ellos. ¿Mm? 7 principios aquí vistos, los 6 principios, perdón, del aprendizaje de los adultos, vistos aquí como ya en nuestro ejercicio como en las profesiones de la salud. Y precisamente para darle a estos estudiantes ese rol como líderes de sus procesos de aprendizaje, para que ellos sean los responsables y sean quienes nos vayan marcando si la ruta que nosotros les planteamos en un principio está bien o necesita modificaciones. eh, Tenemos nuevas metodologías, nuevas que también las vamos a ver, no tan nuevas, pero que tal vez en el área de las profesiones de la salud sí es nueva, ¿sí? Todo lo que se conoce como metodologías activas son muchas, son muchas.
por cuestiones también de tiempo y de la sesión, creo que la próxima semana nos vamos a concentrar en 4 o 5 y ya les dejaré, digamos que algunos nombres, dependiendo del área donde ustedes se encuentren, que les puedan ayudar en su ejercicio profesional. Pero nos vamos a concentrar en 4 o 5 metodologías activas. Hemos finalizado, no sé si tengan preguntas hasta este momento. ¿Alguna recomendación en particular? Déjenme yo reviso. Muchas gracias a ustedes. No se me vayan a desconectar. Déjenme yo reviso. Voy a dejar de compartir. ¿Les enviaron listado de asistencia? ¿Lo alcanzaron a diligenciar? ¿O lo vuelvo a enviar? Porque la compañera que nos estaba apoyando desde la parte logística, nos encontramos en la universidad, está lloviendo de verdad terrible y creo que perdió conexión. Entonces, bueno, lo voy a volver a enviar para aquellas personas, gracias Juan Fernando, lo voy a volver a enviar para aquellas personas que no se pudieron conectar y voy a quitar la grabación, dejar de grabar y voy a estar conectada 2 minuticos más por si hay alguna pregunta o comentario. ¿Listo? Ya después daremos cierre a la sesión. Ahí ya está en el chat. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces próxima semana.